Muchísimas gracias por la invitación a este evento. Para mí es un placer poder estar con todos ustedes y poder hablarles del microbioma de la leche humana y su importancia en el desarrollo del sistema inmune y el desarrollo del niño. Es de todos conocido que la microbiota materna es uno de los factores más importantes que determinan la salud materno-infantil y que además se ve afectada por diferentes factores perinatales. Cualquier exposición temprana durante la gestación y durante la lactancia van a tener un impacto clave en el desarrollo de la microbiota infantil y en paralelo va a tener un efecto en la programación y el desarrollo del sistema inmune y también en la actividad metabólica. No podemos definir qué es una microbiota sana, pero sí sabemos, gracias a los estudios epidemiológicos, que los niños nacidos por parto vaginal, a término, de mujeres sanas y que además siguen los patrones de lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, están asociados a un menor riesgo de desarrollo de enfermedad. Por tanto, consideramos que estos niños o la microbiota de estos niños es considerada el estándar. La microbiota es un proceso complejo que comienza al principio de nuestra vida y va evolucionando en composición y en cantidad y en diversidad de especies desde las primeras etapas de la vida, durante luego la infancia, en la adolescencia, para ya tener una estabilidad en torno a los 15, 18 años, no está muy claro. Durante todo este tiempo sí que se conoce que diferentes factores, como puede ser el tipo de parto, la exposición a antibióticos, el cuándo y cómo se introduce la alimentación complementaria, la lactancia materna exclusiva, sobre todo en las primeras etapas de la vida, van a jugar un papel muy importante en esa composición de la microbiota, que va a jugar un papel muy importante en la salud del niño y la del futuro adulto. Durante la primera infancia es cuando también, en paralelo a este proceso de colonización, ocurre el desarrollo también y maduración del sistema inmune, también ocurre el desarrollo cognitivo, el desarrollo psicomotor del niño. Por tanto, cualquier efecto que pueda modular o modificar ese proceso de colonización intestinal va a tener un impacto tanto en el sistema inmune como en el proceso neurocognitivo, por tanto, en la salud del niño. Pero esas bacterias, ¿qué están haciendo realmente? Pues sabemos que hay ciertas bacterias que producen ciertos componentes, como por ejemplo ácidos grasos de cadena corta, vitaminas y algunos compuestos como neurotransmisores, poliaminas y otros metabolitos que tienen un efecto, una función biológica en ese neonato. Sabemos que heredamos bacterias de nuestras madres y que van a jugar ese papel clave como iniciales colonizadores o pioneras en el proceso de colonización. Esas bacterias tienen una función como fuente, o sea, en la regulación y la modulación de la homeostasis intestinal. También tiene un papel muy importante en la maduración del sistema inmune, la modulación del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, ayudan a controlar la proliferación celular y la diferenciación, tienen también una gran relevancia en el metabolismo de la glucosa. Por tanto, todas esas bacterias juegan un efecto directo en la salud del individuo. Además, cada vez existen evidencias científicas que indican o sugieren que las alteraciones en la microbiota están asociadas con un mayor riesgo de enfermedad y podemos encontrar como diferentes problemas como alergias, problemas inflamatorios, obesidad y sobrepeso, enfermedad celíaca, autismo, etcétera, están relacionadas con alteraciones en la composición y en la diversidad de la microbiota humana. Por tanto, ¿cuál es el impacto de la microbiota materna en el desarrollo del niño? Recibimos bacterias o las bacterias juegan un papel importante en la gestación, que van a ser transmitidas al niño en el parto, también durante la lactancia. Por tanto, necesitamos proporcionar un ambiente adecuado, tanto en nutrición como microbiota, para crear en ese neonato esa huella que va a tener una influencia en su salud. Podemos definir que el ser humano entra en contacto con las bacterias en 3 momentos claves. Durante el embarazo, que hay mucho debate de si hay bacterias antes o después, pero este topic no es para discutir hoy. Segundo contacto en el momento del parto, que es cuando sí que sabemos que hay una gran exposición de bacterias, sobre todo en los partos vaginales, por el contacto con las bacterias del canal vaginal y las bacterias intestinales maternas, pero hoy vamos a hablar de la relevancia de la lactancia.
Sabemos que la lactancia es uno de los vínculos postnatales más importantes entre madre e hijo y además es un vínculo que va a ejercer un efecto muy importante en el desarrollo de la microbiota intestinal. Diferentes estudios han indicado que tanto el parto como el seguimiento de la lactancia materna juegan un papel importante. En este estudio, publicado en el Science Translational Medicine hace unos cuantos años, indica cómo los partos por vía vaginal o por cesárea están también modulados por el tipo de alimentación. Por ejemplo, se pueden ver patrones más parecidos entre tipos de parto si la lactancia es materna, mientras que si la lactancia es con fórmula infantil, las diferencias se quedan muy pronunciadas. Por tanto, se ha descrito y se sugiere que la lactancia materna modula también el impacto de las cesáreas y sobre todo de la exposición a los antibióticos. Existe muchísima evidencia científica sobre el efecto de la lactancia materna. Se ha descrito que los niños alimentados con leche materna presentan una mayor cantidad de bifidobacterias en su intestino, tienen una menor diversidad y además también están relacionados con una menor susceptibilidad de infecciones gastrointestinales, pero también respiratorias a lo largo de su vida. La mayor parte de la evidencia científica se centra en el intestino, pero también hay otros nichos en el cuerpo humano que están habitados por bacterias. Nuestro equipo también trabajó en este área y describimos cómo el tipo de parto y el seguimiento de la lactancia materna juegan un papel también muy importante en la colonización de la microbiota oral. Observamos que el tipo de parto, sobre todo la exposición a antibióticos, jugaba un papel muy importante en la microbiota oral y esa marca en cuanto a diversidad y composición se observaba hasta los 6 meses de vida. A partir de ahí ya no determinamos o ya no pudimos distinguir diferencias y esto podría estar explicado en parte por la introducción de la alimentación complementaria o quizá por la asistencia a guarderías o a otros lugares de estos niños. En cuanto a la composición en cuanto al seguimiento de la lactancia materna, sí que vimos que aquellos niños que estaban alimentados parcialmente con leche materna durante los primeros 6 meses de vida presentaban una trayectoria de colonización de la microbiota oral totalmente diferente a aquellos niños que no habían seguido una lactancia exclusiva, una lactancia durante los 6 primeros meses de vida. También hemos trabajado en cómo la alimentación, la lactancia, juega un papel muy importante en la microbiota del prematuro. Estudiamos el efecto de la leche de la propia madre, el efecto de la leche donada y de la fórmula en la microbiota del neonato. Pudimos observar que la microbiota del prematuro que recibe la leche donada es muy parecida al perfil de la microbiota de la leche del niño que recibe la leche de su propia madre y un poco diferente a la de la fórmula infantil. Si nos vamos un poco a un análisis multivariante, sí que observamos que los niños que recibieron fórmula infantil presentaban una microbiota bastante diferente, mientras que la leche donada y la de la propia madre eran parecidas pero diferentes. ¿Y esto qué puede ser debido? Pues encontramos explicación en 2 puntos. Primero, que la leche donada sufre un tratamiento de pasteurización que reduce en gran parte y modifica el perfil de componentes bioactivos y macronutrientes de la leche materna. Y 2, la mayoría de la leche donada pertenece o procede de madres con partos a término que tienen excedente. Por tanto, sabemos por la literatura y por análisis también de nuestro grupo que la composición de la leche materna de partos pretérmino comparado con partos a término también es diferente en composición de macronutrientes, pero también en compuestos bioactivos. Por tanto, sabemos que la lactancia va a jugar un papel muy importante en la colonización del niño. Pero ¿qué sabemos? ¿Qué hay en la leche humana que la hace tan especial y que tiene tanto impacto en el desarrollo de la microbiota y en la maduración del sistema inmune de los neonatos, afectando a su salud a corto y a largo plazo? Pues realmente trabajar con muestras de leche materna no es nada sencillo porque es una muestra muy compleja con diferentes componentes, tanto nutritivos como también compuestos bioactivos, que además está influenciada por el tiempo de lactancia y cambia en composición desde el calostro, que es la primera leche que recibe el ser humano, luego pasa por un estado de transición y luego leche madura. Además, también conocemos que la leche materna cambia dentro de un mismo día
La composición que hay por la mañana no es la misma que existe en la noche, por ejemplo, en cuanto a componentes tipo cortisol o serotonina o melatonina que van cambiando a lo largo del día, es decir, algunos componentes tienen ritmos circadianos. También sabemos que además la composición de la leche cambia en función de una tetada u otra, es decir, de los diferentes alimentos o tetadas durante el día. Además, también hay estudios que indican que la composición puede cambiar de un pecho a otro. También sabemos que la composición cambia en función, los últimos estudios en función del sexo del niño. Por tanto, es un complejo muy, muy difícil de poder estudiar y cada día aprendemos más de él. Sabemos que la lactancia materna o la leche materna es un modelo de tolerancia inmune, porque se transmiten tanto antígenos de la leche materna como también compuestos inmunomoduladores, como pueden ser los factores de crecimiento, los compuestos inmunológicos, las hormonas, pero también otros componentes como los oligosacáridos, las bacterias y los metabolitos. Y todo eso va a favorecer o va a regular esa inmadurez en el sistema inmune y va a proporcionar ese adecuado ambiente inmunológico. En resumen, la lactancia materna, además de cubrir los requerimientos nutricionales específicos del niño en desarrollo, también proporciona una gran variedad de componentes bioactivos, tanto inmunológicos como no inmunológicos, y destacar, porque hoy estamos hablando de la microbiota, la cantidad de bacterias que son transferidas a través de la leche materna. Y la leche materna, con todos estos componentes, va a apoyar esos primeros colonizadores que recibimos de nuestra madre en el momento del parto, con efectos, como hemos comentado, en el desarrollo del sistema inmune, en la protección frente a infecciones patógenas, en favorecer la homeostasis intestinal, en reducir el riesgo de problemas intestinales. Hablando un poco más de la leche materna es una fuente constante de microorganismos. Se pensaba hasta 2003 que era un compuesto estéril, pero gracias al trabajo, sobre todo de un grupo español, el doctor Juan Miguel Rodríguez, que mostró que la leche materna contenía bacterias beneficiosas como lactobacilos y bifidobacterias que podían jugar un papel muy importante en el proceso de colonización infantil. Gracias al desarrollo de las nuevas técnicas y la nueva tecnología, por ejemplo, como el desarrollo de la secuenciación masiva, nos ha permitido aumentar nuestro conocimiento y se ha descrito en torno a unas 800 especies diferentes de bacterias en la leche materna, mayoritariamente pertenecientes a los géneros estafilococos y streptococos, aunque también podemos encontrar bacterias del ácido láctico, algunas bifidobacterias, pero también encontramos proteobacterias como pueden ser Escherichia coli o Klebsiella. A pesar de la existencia, o sabiendo que hay bacterias en la leche materna, su cantidad es muy poca por mililitro. Estamos hablando en torno de 10 a la 4, 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. Pero si pensamos que un niño recibe durante 24 horas en torno a 800, un litro de leche, esa cantidad constante en tanto tiempo va a ejercer un papel muy importante. ¿Cuáles son las funciones biológicas de estos organismos? Pues a nivel estructural, porque fomentan la homeostasis intestinal, porque ayudan a reforzar la función barrera, metabólicos, porque muchas de estas bacterias son capaces de producir ácidos grasos de cadena corta, vitaminas y otros compuestos, y protectores, porque van a ayudar a madurar ese sistema inmune, porque van a ser capaces de impedir que patógenos u otros componentes, a lo mejor de la dieta, tóxicos o otros componentes potencialmente dañinos, puedan ser modulados de algún modo. Entonces, tiene un papel muy importante. La presencia de bacterias en la leche materna no es una cosa única y exclusiva del ser humano, sino que también en la leche de otros mamíferos se ha encontrado también presencia de bacterias. Lo interesante es que existe una gran inter- e intravariabilidad en la microbiota de la leche materna entre mujeres y entre tiempos. Como se puede ver en esta diapositiva, cada barra representa un tiempo en la lactancia, cada color representa un grupo bacteriano. El perfil de la madre S6 no tiene nada que ver con el perfil de la madre S8. Si intentamos agrupar o comparar la microbiota de la leche materna con otros nichos del ser humano, sí que podemos observar
que la composición de la leche materna se agrupa de forma diferencial a otros nichos como la microbiota oral, la microbiota vaginal o la microbiota de la piel, sugiriendo que realmente existen unas bacterias que forman un ecosistema determinado en la leche materna. Pero no tenemos que olvidar que también podemos encontrar otro tipo de organismos. Nuestro equipo fue uno de los pioneros en demostrar la presencia de levaduras y hongos en leche materna de mujeres sanas. Esto fue un resultado accidental, puesto que estábamos aislando bacterias de la leche materna y apareció una colonia muy cremosa con un olor característico al pan, y mirando la estructura bajo el microscopio observamos que tenía una forma de levadura y utilizando técnicas moleculares confirmamos que era una levadura. Entonces lo que hicimos fue emplear diferentes métodos, tanto de cultivo tradicional en placa de microbiología, también como microscopio, y utilizando también la secuenciación masiva para determinar y confirmar que realmente había levaduras y hongos en las leches maternas. Y encontramos que había una gran diversidad. Sobre todo nos llamó mucho la atención la presencia de Saccharomyces cerevisiae, que es una de las levaduras que más se emplean en la alimentación. Por tanto, la alimentación o el ambiente podría ser uno de los orígenes principales de las levaduras y hongos presentes en la leche materna. Pero otros equipos también han demostrado la presencia de otros organismos, como son virus, fagos e incluso arqueas en leche materna. Por tanto, la complejidad de los organismos presentes en la leche materna es mucho más grande del que inicialmente esperamos, y aún sabemos muy poco de cuál es el papel biológico que van a ejercer estos organismos en la colonización y en la maduración del sistema inmune del niño y, por tanto, en su salud. Además de esta complejidad, sabemos que los mismos factores perinatales que están afectando a la microbiota del niño también afectan a la microbiota materna y se reflejan en la composición de la leche materna, como puede ser la exposición a antibióticos o el consumo de medicinas, la dieta de la madre, si el parto es prematuro o no, el tiempo de lactancia, por supuesto, el ambiente, la salud, etc. Y si además al estudio añadimos la complejidad de la composición de la leche materna, donde además de bacterias y otros organismos que van cambiando, nos encontramos que hay otros componentes bioactivos como los oligosacáridos, componentes inmunológicos, citoquinas, quimioquinas, factores de crecimiento, hormonas, etcétera, proteínas y péptidos y también ácidos grasos, la complejidad de la leche humana es enorme, enorme, y además necesitamos entender más qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los factores que modulan esa composición, cuál es la interrelación entre todos los componentes bioactivos y cuáles van a ser los efectos en la salud del neonato a nivel de crecimiento, de salud intestinal, de desarrollo de la microbiota, de reducción del riesgo de infecciones, de alergias, de desarrollo de asma, etc. Por tanto, podemos decir que existe una estrecha relación entre la alimentación, la lactancia materna, la microbiota y el sistema inmune, que va a estar relacionada con el riesgo de enfermedades. Por tanto, es necesario aumentar nuestra comprensión sobre el papel de la alimentación, tanto materna como infantil, y la transferencia de bacterias en la microbiota infantil, porque esto nos va a ayudar a desarrollar nuevas estrategias dietéticas dirigidas a modular la composición de la leche materna, que va a apoyar ese desarrollo infantil y va a ayudar a la programación nutricional, microbiológica, inmunológica y metabólica durante los primeros 1000 días de vida, fomentando la salud del niño y del futuro adulto. No quiero acabar esta presentación sin dar las gracias a mi equipo y a todas las fuentes de financiación que han hecho posible que trabajemos en este área de la investigación de microbiota y lactancia. Muchísimas gracias a todos ustedes y quedo a disposición de sus preguntas. Gracias.